Ahora vamos a ver lo que es el rango de una función. Entonces, para empezar, vamos a definir o decir a qué le vamos a llamar rango. El rango son los valores y, o de la segunda coordenada o del eje vertical, los valores y reales que pueden ser obtenidos con algún valor de x real o con algún valor real de x. Del eje x o del dominio. Ahora, por ejemplo, en este conjunto, ¿cuáles son los valores que toma y reales? Pues serían, en este ejemplo, el 5. ¿Qué valor en x tengo que sustituir para obtener el 5? Pues el 3. Entonces, como para este valor y ya sé qué valor tengo que sustituir en x, pues es parte del rango. Por ejemplo, el 6. El 6 sería parte del rango. Bueno, para saber si es parte del rango o no, tengo de sustituir un valor. Tengo que decir qué valor en x hay que usar o sustituir para obtener el 6. Pero como vemos, aquí no aparece el 6 en las coordenadas de y. Entonces el 6 no es parte del rango. Otro que sería parte del rango es el 7. ¿Por qué? Porque cuando sustituyo x igual a 4, obtengo el 7 de acuerdo a esta regla. Otro que sería parte del rango es el 9, porque al sustituir x igual a 5, obtengo 9 de acuerdo a esta par de puntos. Y el último que sería parte del rango es el 11, porque al sustituir el 6 tiene asociado el 11. Entonces, en este ejemplo, el rango sería nada más 5, 7, 9 y 11. Siguiendo con la idea, algo que no sería el rango para este ejemplo sería el 5, 6, 7, 8, 9 y 11. ¿Por qué? Porque a pesar de que el 5 sí aparece, el 7 aparece, el 9 y el 11 también aparecen, el 6 no es parte del rango porque no hay ningún valor de x que yo sustituya y obtenga el 6. Entonces simplemente con eso, aunque aparezcan todos estos que sí tienen asociado una x, el hecho de que aparezca el 6 que no tiene asociada ninguna x, esto hace que esto no sea el rango. ¿Por qué? Porque todos los que aparezcan en lo que supuestamente es el rango tienen que tener asociada una x, la cual debemos sustituir y obtener ese valor. Entonces este ejemplo no sería el rango para esta función. Entonces ahora vamos a trabajar la función y igual a 3x más 1. Como ven, aquí es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque bueno, uno puede decir, bueno, voy a ver si, por ejemplo, el 29 es parte del rango. ¿Qué tendría yo que hacer? Bueno, pues de acuerdo a la definición, tendría que ver si hay algún valor real x, tal que cuando yo sustituyo obtenga 29. ¿Y ese cuál sería? Bueno, pues al parecer no es tan fácil. ¿Por qué? Porque si lleva el 29, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues ¿cuál valor de x tendría yo que poner? Pues para saberlo tengo que saber o ver si es posible resolver esta ecuación. Entonces, bueno, esta ecuación ¿hay algún valor de x que cumple esta ecuación? Pues tendríamos que usar las reglas de despeje.
sería 29 menos 1 igual a 3x, que para las reglas de despeje este tenía que pasar con la operación contraria. Y eso nos da 29 menos 1, que es 28, igual a 3x. Y para despejar la x, que está siendo multiplicada por el 3 pasa con la operación contraria, que es división. Y sería 28 entre 3 igual a x. Entonces este sería el valor de x, que nos da 29. Como ven, bueno, pues si nos hubieran dicho desde el principio, cuando y vale 29, ¿cuánto vale x? Bueno, pues hubiéramos tenido que haber hecho esto para saberlo, porque de inmediato pues no se sabe. Entonces, una estrategia sería, para saber el rango, algo que ayuda es, como ya hemos visto el concepto de dominio, es hallar el dominio y ver qué valores en y están asociados con ese dominio. Es una manera un poco más sencilla de verlo. Por ejemplo, ¿qué sabemos? Ya habíamos visto antes que el dominio de y igual a 3x más 1 son todos los reales. Si representamos gráficamente esta función, ¿qué vamos a obtener? Si x vale 0, esta función vale 1. Si vale 1, esta vale 4. Podemos aproximar más o menos los valores. Y con base en esto, bueno, pues podemos graficar rápidamente. Bueno, al principio no les van a salir las gráficas tan rápido, pero bueno, pues como yo ya hice un montón, pues lo hago rápidamente. Entonces aquí estaríamos obteniendo todos los valores de x. O al menos esa sería la idea. Pero pues como por espacio aquí tendría yo que pintar la pared. Pero bueno, una vez que ya hemos graficado el dominio, podemos ver un poco más sencillo lo que es el rango. Entonces ahora nos vamos a fijar en el eje y ver qué valores se están usando del eje y. Por ejemplo, estamos usando los positivos. Bueno, pues por ejemplo, ¿dónde están los positivos? Están del origen para arriba. Del origen para arriba, si nos fijamos, para cada y hay una x asociada, que sería esta, donde corta la línea que tracemos del eje y. Entonces, al parecer, todos los positivos se están tomando. Tienen una x asociada. ¿Y qué pasa con los negativos? Pues lo mismo. Para cada y negativo puede encontrar la x que nos debemos sustituir para obtener ese valor en y. Entonces, aquí es una forma visual o gráfica de ver el dominio, el rango para las funciones. Hallamos el dominio y representamos gráficamente el plano cartesiano y vemos qué valores del eje y sí tienen una imagen o un punto en x asociado. Por ejemplo, otro ejemplo. Ok, entonces, ¿cuál sería el rango de esta función? Pues el rango otra vez serían los valores y en R, tales que, otra vez en este caso, serían de menos infinito a infinito, es decir, todos los números reales, al menos en esta gráfica. Vamos a ver otra gráfica. Por ejemplo, si tenemos una gráfica como esta, después vemos cómo obtenerla. ¿Qué está pasando? Bueno, pues si nos dicen que las imágenes continúan por acá, también por acá, pues ¿cuál sería el dominio? Pues al parecer todos los números reales. Digo, la gráfica continúa por acá, no sabemos cómo, y también por acá, eso nos indica las flechas, que la gráfica continúa. O para hacerlo más sencillo, vamos a pensar que esta es toda la gráfica. Que va del 10 al menos 10 como rango. Y esta imagen podemos pensar que es el 20, por ejemplo. Por aquí abajo, si
sea el menos 10, algo así. Entonces el dominio son todos los valores de x que toma la función. Como vemos, desde menos 10 al 10 siempre hay un punto asociado. Si nos paramos en el eje x, en cualquiera de estos vamos a encontrar un punto en y asociado. Entonces el dominio de esta función, el dominio serían las x en R, tales que x es más grande que el menos 10 y más chica que el 10. Ahora, ¿qué pasa con los valores en y? Bueno, pues por ejemplo, y puede valer menos 40, pues habría que buscar el valor de x, que cuando sustituimos obtenemos menos 40. Pero si nos vamos por la derecha, no encontramos nada de la gráfica. Y si nos vamos por la izquierda, tampoco encontramos nada de la gráfica, porque la gráfica va de menos 10 a 10 y es solo este pedazo. Entonces el menos 40 no estaría en el rango de la función. Los valores que estarían en el rango son solo aquellos que tienen asociado una x cuando nos posicionemos sobre él. Si nos posicionamos acá, ¿cuál sería el valor de x? Es más, aquí tiene dos, este y este. Entonces aquí habría, este sería parte del rango. Entonces el rango de la función serían las y en R, tales que y va de menos 10 a 20. Entonces esa es la idea del rango, los valores que toma la variable y.